Hola, buen día. Mi nombre es Lisbeth Martínez y este video es para la materia de prácticas de servicio comunitario. En este video nos vamos a enfatizar en los videos 1 y 2 de capacitación. El doctor Silva nos dice que hay que entender con claridad que cuando una persona quiere emprender, siempre puede irse por cualquiera de estas dos líneas. Una persona puede emprender como persona natural o también puede emprender como sociedad. Cuando una persona natural quiere emprender, muchas veces no se formaliza ni mucho menos se corporativiza. Y muchos negocios empiezan como personas naturales y van escalando hasta llegar a ser una sociedad. Pero para desarrollar una actividad económica, sea como emprendedor, como persona natural o como una sociedad, siempre tiene que seguir ciertas formalidades. Por ejemplo, la primera es que siempre tiene que acudir al SRI para poder sacar el RUC. ¿Qué es el RUC? El Registro Único de Contribuyente. Una vez que uno tenga el RUC, esto puede variar, depende si se sacó como persona natural o como sociedad. Varían mucho las obligaciones. Es decir, que el SRI me va a asignar obligaciones de manera periódica. Cuando uno saca el RUC por primera vez y la actividad que realiza no están excluidas de aquellas que pueden acogerse al RIMPE, el SRI me va a encasillar en el RIMPE. Dentro del RIMPE existen dos tipos de categorías. En la primera categoría tenemos el denominado negocio popular y en la segunda categoría tenemos el RIMPE en pleno. Vamos a hablar de la primera categoría, que es el negocio popular. Se caracteriza por no tener facturaciones mayores a $20,000 anuales. Es decir, que dentro del año sus ventas no excedan a $20,000, por lo que tendrá que sujetarse a obligaciones de $60 anuales. Es decir, si yo entro como negocio popular en febrero del 2023 o de febrero del 2024, tengo que pagar esta obligación en marzo del 2025. El negocio popular emite comprobantes de venta, es decir, notas de venta, que quiere decir que no contiene IVA, y facturas que contienen IVA. Cuando se superan los $20,000 anuales, pasamos de ser un negocio popular a ser un RIMPE en pleno. Esto quiere decir que si superamos las ventas de $20,000 para arriba, vamos enseguida a cambiar a un estado de RIMPE en pleno. Lo que caracteriza el RIMPE en pleno es que tenemos una tabla que simplifica el cumplimiento de las obligaciones, es decir, el porcentaje que tiene que pagar el emprendedor por las ventas realizadas al SRI. El límite para el RIMPE en pleno son los $300,000. No se puede exceder de los $300,000 porque en ese caso se convierte o se pasa al régimen general. Las desventajas del RIMPE en pleno son que básicamente no importa si en el año tuvieron ganancias o pérdidas. Si facturaste 200,000, si facturaste $100,000 y tuviste pérdidas, aun cuando tuviste pérdidas, tienes que pagar tus obligaciones al SRI según el porcentaje que la tabla ha asignado. Ahora vamos a hablar de las actividades no sujetas al RIMPE, es decir, las actividades que están sujetas y sirven solamente para el régimen general. Por ejemplo, las actividades de construcción y las de ventas de bienes inmuebles. La prestación de servicios profesionales, en este caso como de los abogados, mandatos y representaciones, transporte, actividades agropecuarias, de combustible y empleados con relación de dependencia. También los sectores de hidrocarburos, minas, farmacias y laboratorios. Y cualquier persona que ha percibido ingresos brutos mayores a los $300,000. Hay que aclarar y tener en cuenta al momento de asesorar a los emprendedores que si yo tengo una actividad económica o pretendo tener una actividad económica,
tengo que pagar además un impuesto adicional y es el impuesto de patente, que no muchas personas lo saben. El impuesto de patente municipal se debe de obtener cuando ya se obtenga el impuesto a la patente municipal. Hay que tener en cuenta que este impuesto siempre se paga de manera anual cuando uno es una persona natural, pero en el caso de ser una sociedad, se paga otro impuesto adicional a este. Y este es el impuesto de el 1.5 por mil a todos los activos totales. Y bueno, como un pequeño resumen de lo que dijo el doctor Silva en la capacitación número 1. Ahora vamos a hablar de lo que nos habló la doctora Oña en la capacitación número 1 y en la capacitación número 2, y es la condición de las personas en movilidad humana. ¿Qué es la movilidad humana? La movilidad humana es el mero desplazamiento de una persona de un lugar a otro por distintas condiciones o diversos temas. Puede ser por temas económicos, por el cambio climático, por problemas políticos. Bueno, pueden haber un millón de motivos. Si bien es cierto, la movilidad humana nos ha acompañado desde siempre. Es un estado natural, es un proceso natural del ser humano. La ley orgánica de movilidad humana reconoce a todas las personas que no son nacionales de un territorio como una persona de nacionalidad extranjera. Y básicamente lo que el Estado nos dice es que las personas nacionales pueden estar sin ningún permiso dentro de su territorio, pero las personas con nacionalidad extranjera tienen que cumplir con ciertos requisitos para permanecer dentro de dicho territorio. Dentro del régimen de regularización tenemos dos categorías. Tenemos la categoría de residente y la categoría de visitante. Para la categoría de visitante, como dice su palabra, es para poder conocer el territorio, o también puede ser de comercio, para las personas que se dedican a alguna actividad comercial en nuestro territorio, y también como transeúnte, es decir, una persona que va de paso a otro país. Esta tiene una durabilidad de 90 días y se puede extender hasta 90 días más. En la categoría de residente se dividen en dos, en residente temporal y en residente permanente. En el año 2019, gracias a la visa Beiro, muchas personas venezolanas migraron de Venezuela a Ecuador gracias a la facilidad que esta visa les proporcionó. Esta visa se otorgó sin mayores requisitos, es decir, muchas veces solo necesitaban un documento de identificación y no necesitaban hacer todo el proceso para sacar un pasaporte o para traer documentación extra para regularizar su estadía en nuestro territorio. Esta visa tiene una durabilidad de 2 años. Como todos sabemos, del año 2019 al año 2020, el mundo atravesó un fenómeno. Del año 2019 al año 2020, atravesamos la pandemia del COVID-19, lo que desencadenó el cierre de fronteras en muchos países. Al no tener cruces regularizados y con el cierre de fronteras, las personas empiezan a cruzar pasos irregularizados, los más conocidos como trochas. Desde mi punto de vista, siento que en estas dos capacitaciones se han abarcado dos temas bastante importantes y de bastante sensibilización, como es el de la movilidad humana. Sin embargo, si bien es cierto, estas capacitaciones fueron bastante fructíferas, siento que hubieron temas que no se abordaron como debían abordarse. Por ejemplo, ¿qué pasaría con las personas que no tienen una residencia permanente ni temporal y están en un estado de irregularización en el país, pero tienen las ganas de emprender? ¿Qué pueden hacer? Es decir, ¿qué posibilidades tienen para emprender en este país? Si bien es cierto,
Si bien es cierto, hablamos de cómo se debe emprender, pero no enfatizamos en este grupo de movilidad humana, sobre todo en las personas que, como vuelvo y repito, tienen una irregularidad migratoria. ¿Qué pueden hacer? ¿A dónde deben acercarse? ¿Cómo pueden ¿Cómo pueden tener un medio para subsistir en el territorio ecuatoriano? Es decir, algo que les genere rédito económico y puedan acceder tal vez a una residencia temporal y tal vez con el tiempo a una residencia permanente. ¿Qué podemos hacer con este tipo de grupos de movilidad humana, los cuales no están regularizados? Y como último, siempre llevarnos que este es un tema de bastante sensibilización, no es un tema que se toma a la ligera, que hay que tener mucha empatía con estas personas, hay que ponernos en sus zapatos, hay que pensar como ellos, hay que tratar de brindarles mejores posibilidades. Y bueno, esto ha sido un pequeño resumen del video 1 y 2 de las capacitaciones de movilidad y de emprendimiento. Gracias.